El pecado original es cosa de Pablo, si no me equivoco, ¿cierto? ¿De dónde salió eso? Porque no es algo de Jesús. Sí, más o menos se remonta a Pablo. Lo que pasa con Pablo es que sus enseñanzas también se distorsionaron y se deformaron masivamente. Jesús es sumamente claro. Si pecas, arrepiéntete y Dios te perdona. Él cuenta múltiples parábolas sobre eso. Cuando se le pregunta directamente, Maestro, Rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué Jesús no dijo, bueno, fácil, debes confesarme como tu Señor y Salvador personal, creer que morí y resucité por tus pecados, y serás salvo? ¿Por qué Jesús no dijo lo mismo que Pablo si tenían la misma teología? Y el asunto es que la verdad no necesita visiones ni experiencias privadas y subjetivas. Y lo que me encanta de esto, que sé que te encanta, Alex, son las experiencias cercanas a la muerte. Las SM refutan tajantemente la teología paulina y validan y prueban por completo el mensaje del Evangelio de Jesús, de que somos juzgados según nuestras obras, no solo por nuestra fe. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Me gustaría darle de nuevo la bienvenida al programa Al Campeón que regresa, Aaron Apke. ¿Cómo estás, Aaron? Qué gusto estar de vuelta contigo. Gracias. Gracias por volver. Nuestra última charla causó un par de olas. Todo un revuelo. Un revuelo, amigo. ¿Esa cosa superó el 1,000,000 o casi llegó? Híjole, no lo he checado, pero sí podría ser. Ya casi es 1,000,000 de visitas. ¡Qué locura, hombre! Fue una charla explosiva. Es de mis temas favoritos, la verdad del cristianismo y las enseñanzas reales de Jesús. ¿Cómo nació la religión? Ya profundizamos en eso. Pero desde entonces escribiste las 3 creencias del ego. Sí. Vamos a profundizar en esto un poco más tarde en nuestra charla, pero desde entonces también has expandido tu base de conocimientos en ese tema de que Pablo fue el arquitecto original del cristianismo que conocemos hoy. Entonces, ¿qué has estado haciendo que ha expandido tanto este conocimiento? Y vamos a indagar un poco en esto porque me encanta hablar de ello, como católico en recuperación. Me parece que es el tema más interesante de estudiar, por mucho. Y simplemente no sé por qué todos no sienten lo mismo. Digo, ¿cómo es que no todos quieren estudiar esto las 24 horas del día como yo? Pero creo que la razón por la que me importa tanto es porque Yeshua siempre ha jugado un papel fundamental en mi vida. Al crecer como hijo de pastor en la iglesia, algo parecido a ti, era un cristiano muy devoto, amigo. Y Jesús era mi modelo, era mi ídolo. Quería ser como Jesús. Pero el cristianismo seguía diciéndome que no podía ser como él. Así que lo único que podía hacer era confesarlo y adorarlo. Pero una vez que llegué a los 20 y tantos, esa visión de Jesús de poner siempre al Cristo fuera de mí se agotó. Y pensé, esto no es lo que Jesús enseñó. Jesús no enseñó. Como hablamos la última vez, Jesús nunca le dijo a nadie que lo confesara como Señor y Salvador, o que creyera en su muerte y resurrección. Estas son como ideas griegas gentiles que surgieron mucho después de Jesús. La, ya sabes, soteriología de Jesús era sumamente clara. Una y otra vez dice, arrepiéntete y Dios te perdona. Y también predicó el bautismo para la remisión de los pecados, que es una filosofía singularmente esenia que no se encuentra en ninguna otra secta judía de la historia. Así que ese es un punto clave. Creo que incluso el hecho de que Jesús viniera predicando una nueva forma de interpretar la Torá es algo enorme que los eruditos analizan. Es como, ¿quién era este tipo? Porque en su época uno no aparece simplemente en la escena como un rabino y dice, ¿han oído que se dijo en ese Antiguo Testamento, ya sabes, el Tanaj, ojo por ojo, pero yo les digo, un nuevo mandamiento? Estaba reinterpretando la Torá para la gente,
algo que ningún buen fariseo o saduceo habría hecho. Ellos intentaban seguir el enfoque ortodoxo, y él está aquí diciendo, vayan al desierto, bautícense. Él está, ya sabes, oponiéndose al culto del templo con vehemencia y purificando el templo y condenando el sacrificio de animales una y otra vez, lo cual también es una filosofía exclusivamente esenia que no se encuentra en ninguna otra secta judía. Así que Alex podría presentarte al menos una docena de paralelos de los, y digo los esenios, pero a partir de ahora llamémoslo el judaísmo de tipo esenio, porque los eruditos ahora están llegando a un consenso de que los esenios no eran solo una secta de, ya sabes, judíos místicos en la Transjordania. Era un tipo de judaísmo que surgió de un grupo original que se separó de la ortodoxia. Como luteranos o bautistas. Sí, no es diferente, ¿verdad? Es como las denominaciones cristianas. Para cuando llegamos al siglo I después de Cristo, en la época de Jesús, los esenios ya se habían bifurcado unos 100 años antes en dos sectas diferentes de esenios. ¿Fue antes o después? Se bifurcaron antes de Jesús, y los esenios se convirtieron en el nombre de la secta del sur, y los nazarenos la secta del norte. Y Jesús, como sabemos, surgió de la región de Nazara como un nazareno, por eso se le llamaba Jesús el Nazareno. Y lo más loco es, amigo, cuando estudias nuestras fuentes más antiguas, Hegesipo, Eusebio, Josefo, Filón, Plinio, todos hablan de esta forma original de cristianismo llamada cristianismo nazareno. Era un tipo de cristianismo judío que también vemos reflejado en el libro de los Hechos, por cierto. Pablo es acusado de hecho en el libro de los Hechos, que no creo que sea histórico, por cierto, pero es acusado en el libro de los Hechos de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, los seguidores de El Camino. Pablo es acusado en Hechos 24, creo, y admite, sí, básicamente soy parte de esta secta. Así que tenemos fuentes muy tempranas en el siglo I que muestran que había una secta llamada los Nazarenos, de la que formaban parte los seguidores de Jesús. Y Jesús era famosamente llamado Jesús el Nazareno. De hecho, la mayoría de las referencias en el Nuevo Testamento que se traducen como Jesús de Nazaret no es de Nazaret en el griego, es Jesús el Nazoraios, el Nazareno. Así que es una designación sectaria. Y la Iglesia Católica, en la que creciste, ¿quién dicen ellos, Alex, que fue el sucesor designado por Jesús para su iglesia? ¿No fue Pedro? Dicen Pedro, ¿verdad? Y lo gracioso es que no hay absolutamente ni rastro de evidencia histórica real, de que Pedro haya ido alguna vez a Roma y haya fundado una iglesia en Roma, o que Jesús haya nombrado a Pedro como su sucesor. ¿No fue Santiago? Fue Santiago el Justo. Tenemos numerosos historiadores del siglo I atestiguando esto, y del siglo II, que Jesús nombró a su hermano Santiago como su sucesor. Y también está en el Evangelio de Tomás, que es, creo, el evangelio más antiguo que tenemos. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús nombra a Santiago y dice, básicamente, después de que me haya ido, todos deben seguir a Santiago el Justo, que es su hermano, y dice, por cuya causa el cielo y la tierra llegaron a existir, que es una especie de frase semítica de aquel entonces para decir, esta es una persona increíblemente justa. Es como si todo el universo hubiera nacido para que esta persona justa pudiera existir. Es más o menos lo que está insinuando. Así que Jesús, si estos testimonios tempranos del siglo I sobre Jesús son ciertos, Jesús tenía un respeto enorme por la espiritualidad de su hermano, y a menudo digo que hubo mucha más iluminación en los genes de María y José que solo la que fue para Jesús. Jesús tenía un hermano muy iluminado que dirigía su iglesia, la iglesia nazarena, que Jesús fundó. Él dirigió la comunidad durante unos 30 años antes de su muerte. Después, Santiago nombró a su hermano Simeón, quien era medio hermano de Jesús. Simeón lideró con éxito la iglesia nazarena hasta aproximadamente el año 115 o 120, ya avanzado el segundo siglo de nuestra era. Y nuestros registros más antiguos, Hegesipo el Nazareno, que fue un historiador de los nazarenos, también Eusebio, ambos registran que Simeón, el hermano de Jesús, y Santiago, quien dirigió la iglesia de Jesús, la iglesia nazarena, tenía 120 años cuando fue secuestrado por centuriones romanos, creo, y es torturado hasta la muerte por centuriones romanos, y dice que todos los soldados romanos se maravillaban de cuánta tortura podía soportar este hombre a su madura edad de 120 años. Este tipo todavía dirigía la iglesia a los 120,
lo que significa que su agudeza mental debió ser bastante buena, debió estar bastante sano, y soportó una tortura inimaginable antes de morir. Y ese es el hermano de Jesús, amigo. Y todo esto ha sido borrado e ignorado por la Iglesia Católica porque no es su tradición, y necesitan ofuscarlo para decir, oh, nosotros tenemos la verdadera tradición, miren para acá, y cuando miras la historia, es de risa. La Iglesia Católica ni siquiera es la primera iglesia cristiana ni la segunda. Son, en el mejor de los casos, la tercera tradición. La primera tradición fueron los nazarenos, y luego aparecieron los gnósticos, y de hecho fueron más grandes que la Iglesia ortodoxa o protoortodoxa durante bastante tiempo. Y la única razón por la que la Iglesia protoortodoxa de Roma ganó es porque tenían el poder del Imperio Romano que podían usar para aplastar a su oposición, y eventualmente el gnosticismo es eliminado por la Iglesia Católica Romana y prohibido. Así que ellos son en realidad la tercera tradición cristiana, no la primera, y no hay prueba alguna de que Pedro haya fundado su iglesia. Pero de hecho, hay una cantidad enorme de pruebas de que es imposible que Pedro fundara la Iglesia Católica. Y por ejemplo, no se nos enseña nada de esto en la iglesia, ni siquiera se nos enseña esto en las universidades cristianas. Es algo tan poco conocido que muchos cristianos se burlarán un poco cuando me oigan hablar de ello. Es curioso, fui a escuela católica casi siempre. Jamás oí sobre Santiago, el hermano. Es porque creen que María fue virgen siempre, así que Jesús no tendría hermanos. Cierto, la verdad es que no reconocen el hecho de que tuviera hermanos. No, simplemente no pueden admitirlo. Y luego tampoco pueden reconocer a María Magdalena, en lo que ella, su verdadero, no podían salirse con la suya, no podían eliminarla por completo. Claro que no. Porque ella era demasiado esencial para la historia. Sí. Pero la hicieron ramera. Tienes que hacer la ramera o algo así. Jesús nunca estaría con una ramera. Exacto. Y además de eso, las mujeres, por supuesto, no podían tener ningún tipo de poder. De ahí que no hubiera sacerdotisas ni nada parecido. Quería volver rápido al tema del bautismo. Cuando dices que Jesús era partidario del bautismo tal como nos criaron, el bautismo era para quitar el pecado original. El pecado original es cosa de Pablo, si no me equivoco. ¿Cierto? ¿De dónde salió eso? Porque no es algo de Jesús. Sí, más o menos se remonta a Pablo. Lo que pasa con Pablo es que sus enseñanzas también se distorsionaron y se deformaron masivamente. A eso se le llama karma. Sí, así es. Es una ironía. Pablo distorsiona a Jesús y luego, a su vez, ellos lo distorsionan a él. Pero sí, Pablo nunca usa ese término. No está en la Biblia. Pero Pablo usa frases como «no hay ni un solo justo», citando el Antiguo Testamento. Todos se han descarriado, etc. Así que, más tarde, los teólogos católicos usaron los escritos de Pablo para justificar teologías que estaban inventando. Y esto es algo que los eruditos estudian muy de cerca, ¿verdad? Estudian la teología evolutiva que se metió en el Nuevo Testamento, con el tiempo, y eventualmente las teologías que se ponen en boca de Jesús, que él absolutamente nunca dijo, y en mi opinión habría reprendido con enojo si alguien dijera, «Oye Jesús, vienes a morir por los pecados del mundo, ¿verdad?», para que Dios pueda perdonarnos. Creo que Jesús se habría rasgado las vestiduras por la mitad ante tal declaración. En ninguna parte dice Jesús eso. Jesús es sumamente claro. Si pecas, arrepiéntete y Dios te perdona. Cuenta múltiples parábolas sobre eso. Cuando se le pregunta directamente, Maestro, Rabí, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué Jesús no dijo, bueno, fácil, debes confesarme como tu Señor y Salvador personal, creer que morí y resucité por tus pecados y serás salvo? ¿Por qué Jesús no dijo lo que dijo Pablo, si tenían la misma teología? Jesús dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él apela directamente a los mandamientos. En el libro de Mateo enumera los de amar al prójimo. No matarás, no robarás, no mentirás. Asegura que amar al prójimo como a uno mismo es el verdadero camino hacia la vida eterna. ¿Han oído a un pastor decir en una iglesia cristiana, escuchen, el camino al cielo es guardar los mandamientos y amar al prójimo como a uno mismo? Si dices eso hoy en una iglesia fundamentalista, te sacan a gritos del escenario, llamándote hereje. No se va al cielo amando al prójimo. Esos son obras. Tienes que confesar y creer como dijo Pablo. Y entonces me parece que, ¿no es eso una especie de insulto al maestro? Que ignoremos sus declaraciones reales sobre la salvación y prefiramos las de Pablo? Pero acabas de decir algo muy claro e interesante. Dijiste el maestro. Sí, tú y yo lo vemos como un maestro. Entre muchos otros maestros que han caminado por la tierra, ya sabes, y simplemente nos sentimos atraídos por él. Él es uno de los que me atrajeron, obviamente también. Pero ellos no lo ven como un maestro, lo ven como Dios.
Y eso era lo que nunca entendí de niño. Digo, espera un minuto, aguarda. Él es el Hijo de Dios, pero a la vez es nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa en la jerarquía? ¿En dónde simplemente se expulsa al Padre y es como simplemente nunca? Hay muchos huecos en la trama. Ni me lo digas, amigo. Ahora estoy estudiando esto en una universidad para obtener mi maestría en esto, así que estoy profundizando en estudios de muy alto nivel sobre esto, y es tan claro, cuando estudias como el helenismo griego temprano, el judaísmo temprano y luego el cristianismo, que es como el fruto del amor de, ya sabes, el helenismo griego, el paganismo tuvo un hijo con el judaísmo, obtienes este monstruo feo de 3 cabezas de la Trinidad de la Iglesia Católica. Es como esta mezcla extraña de politeísmo y monoteísmo. Es como si hubiera 3 dioses diferentes, pero son uno. Es como no, eso es obviamente una contradicción. Y puedes entrar en la metafísica de esa idea y simplemente destruirla fácilmente. Es una teología muy falaz, pero la razón por la que los padres de la Iglesia Católica inventaron la Trinidad es porque es una conclusión en busca de un argumento. Intentan demostrar su premisa trabajándola hacia atrás. Así que tienen todos estos versículos sobre el Padre. Tienen versículos sobre Jesús como el Hijo y luego el Espíritu Santo. Todos son Dios. Decimos que Jesús es Dios. ¿Cómo resolvemos este problema? Tenemos que hacer que Jesús sea tan Dios como el Padre, pero también distinto. Así que digamos que lo son. Son personas diferentes, pero la misma persona. Ah, la Santísima Trinidad. ¿La Trinidad? Sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque necesitaban subir de categoría a Jesús para ser un Dios. Porque mira, si intentas predicar este mensaje judío nazareno de que Jesucristo era el Mesías, el Hamashiach, Yeshua el Nazareno era el Hamashiach que las Escrituras predijeron. Él vino a ponernos de nuevo en una relación correcta con Dios. Y lo hizo oponiéndose y destruyendo el culto del templo que se había infiltrado en el judaísmo. Ese era el gran problema entonces. Él se opuso con unos huevos de acero y les dijo en su cara: «Aprendan que quiero misericordia y no sacrificio», citando Oseas 6:6. Él dijo: si entendieran ese versículo, no condenarían a los inocentes, refiriéndose a los animales. Luego abrió las jaulas y los liberó a todos. Esa era su misión. Jesús vino específicamente a oponerse al culto del templo. Se suele ignorar lo verdaderamente imponente que él era. Para mí se requiere de mucha valentía entrar a la boca del lobo y enfrentarlos cara a cara. Nadie se atrevía a hacer eso en aquella época. Sabía que sería martirizado por esto, pero valía la pena. Y creerías, Alex, que en nuestro evangelio más antiguo, el griego, Marcos 11:18, tras limpiar el templo, dice: los sacerdotes buscaban cómo matarlo. Días después lo crucifican y nos dicen: fue porque era Dios y afirmaba serlo. Pero la historia no nos muestra eso. Si predicas este mensaje a un mundo helénico, intenta entenderlo. Volvamos al siglo I. En esa cultura de judíos y gentiles, estos últimos son politeístas. Creen naturalmente que muchos dioses bajan del cielo, encarnan entre nosotros, hacen milagros y regresan al cielo. Muy griego todo. Sí. Tienes a Apolos, a Perseo. Podemos nombrar muchos, ¿no? Dionisio. Tienen temas como Jesús. Son dioses en forma humana que luego regresan al cielo. Con este mensaje judío de un hombre nacido de hombre, como lo dice el apóstol Pablo, nacido según la carne. Pablo nunca dice que fuera Dios. Es bastante claro que él no lo pensaba así. Su mensaje fue distorsionado. Pero si predicar esto a gentiles griegos, dejen sus semidioses y adoren a nuestro Mesías crucificado, no es muy atractivo, ¿verdad? Con el tiempo, los gentiles intentan resolver esto. No fue por malevolencia. Los gentiles cristianos griegos buscan atraer a su gente a esta nueva fe judía de la que ya son parte. Y no es convincente, ¿verdad? Deben elevar a Jesús poco a poco para que iguale a los semidioses del helenismo. Jesús debe nacer de una virgen, como ellos, y esta historia de la virgen surge a principios del siglo II. Eso no está en Marcos ni en Juan. Pablo nunca lo menciona, nadie más lo hace, salvo 2 relatos en Mateo y Lucas, que son irreconciliablemente diferentes y contradictorios. Así, escribas griegos insertaron esto en la Biblia: la virginidad de María, la difamación de Magdalena como prostituta. Todo esto es producto de la evolución de la teología gentil. Y así es como Jesús se convirtió en Dios.
Quizá has oído, Jesús nunca dijo ser Dios. Él vino como mensajero de Dios. Las Escrituras dejan claro que el Mesías no es Dios, sino su mensajero. El Nuevo Testamento lo repite. Sobra evidencia de que nadie pensaba así al inicio. Creían que Jesús fue ungido al bautizarse, según Marcos. Después dijeron, no, Él fue Dios desde siempre. Así que es como, ¿estamos seguros de que Jesús habría aceptado esa creencia? Porque yo no lo estoy. Y también Jesús nunca escribió nada. Está eso, está aquello. Nunca escribió nada. Así que todo es de segunda mano. Sí, Vi a mi amigo el otro día y él señaló algo que fue muy interesante. Dijo, ¿sabes? Cuando Jesús estaba en el desierto luchando contra las tentaciones del diablo, ¿quién estaba allí para registrar toda esta información? ¿De dónde salió esa historia si en realidad solo estaban ellos dos ahí? sí. Entonces, ¿quién sabe de esta historia? O sea, ¿cómo salió a la luz esa historia? Y todo eso. Eso es lo interesante, que los expertos estudian esto y saben que al principio del movimiento de Jesús fue pura tradición oral por bastante tiempo. Y hay algo que llaman perícopas, que eran como pequeños mensajes o historias sobre Jesús o enseñanzas suyas que se daban oralmente y se pasaban y reciclaban en las sinagogas y en círculos cristianos por, ya sabes, un par de décadas antes de que se escribieran los evangelios griegos. Y sabemos que los evangelios griegos definitivamente beben de algunas fuentes semíticas más antiguas, probablemente arameo o hebreo. Y tenemos, por ejemplo, el evangelio hebreo de Mateo, que es el registro escrito más antiguo de Jesús, que 12 de nuestros primeros padres de la Iglesia, lo mejor de los padres de la Iglesia, Orígenes, Jerónimo, San Agustín, Eusebio, Egesipo, Epifanio, todos ellos dicen que el propio discípulo Mateo, el recaudador de impuestos, escribió las enseñanzas del Señor en el dialecto hebreo por el bien de los que creyeron. Muchos expertos lo fechan entre el año 33 y el 50 después de Cristo. Por lo que es algo muy reciente. Claro, y tiene mucho sentido históricamente que Mateo lo hiciera, ya que como recaudador de impuestos era indispensable que supiera leer y escribir. Si alguien del grupo sabía hacerlo, era él, porque Pedro y Juan no poseían esa habilidad. Hechos 4:13. Creo que dice que ambos eran agramatoi. Agramatos es la palabra griega que significa iletrados. No sabían leer ni escribir. Pero Mateo tal vez podía porque era recaudador de impuestos. Claro. Él tenía que llevar registros detallados en hebreo. Se dice que Mateo escribió el primer relato sobre Jesús. Los padres de la iglesia lo consultaban porque era el único evangelio de los nazarenos y otros grupos judeocristianos. Y solo quedan 48 citas de él porque la Iglesia Católica Romana finalmente lo prohibió, lo quemó, trató de borrarlo de la historia. Pero, incluso en las 48 citas que tenemos, que los padres de la Iglesia están citando, como en el segundo y tercer siglo, es una imagen de Jesús radicalmente diferente, que se opone al sacrificio de animales, al consumo de carne, oponiéndose, ya sabes, al culto sacerdotal, y muestra que Jesús fue ungido en su bautismo. Y dice que la paloma, en el registro más antiguo, la paloma entra en el corazón de Jesús, no se posa en su hombro. Y dice, «Este es mi Hijo amado, hoy te he engendrado». Y nuestras copias más antiguas de Marcos también se escribieron primero como «hoy te he engendrado». Así que esa es la idea se llama adopcionismo. Los primeros cristianos, los discípulos y el grupo nazareno creían que Jesús era el Mesías adoptado y ungido. Por cierto, Hamashiach significa ungido por alguien más. Si es ungido por Dios, entonces no puede ser Dios. Pero luego, ¿qué pasa? La teología católica sufrió un cambio radical. Jesús no fue ungido, sino que fue Dios en todo momento. Luego, en manuscritos posteriores de Marcos y otros evangelios, reemplazaron la frase «hoy te he engendrado» por «este es mi Hijo amado, mi predilecto», para ajustarlo a su nueva doctrina. Nada de esto se nos enseña en la iglesia. No. Los primeros seguidores de Cristo no creían lo que hoy escuchamos en los servicios religiosos. Si de verdad queremos sentirnos cerca de la figura de Jesús, ¿cierto? Lo cual yo quiero y asumo que la mayoría de la gente diría que también. ¿Por qué no estudiaríamos la tradición cristiana más antigua? La cual, de nuevo, todos los historiadores coinciden en que los primeritos cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban nazarenos, ¿verdad? Y hay otro nombre llamado Gesios, que es el padre de David, de la tradición nazari, así que son como dos formas de decir lo mismo. Creían en un Mesías del linaje de David, eran nazarenos, de Isaías 11, uniendo a Jesús con las Escrituras, y borraron todo eso, ¿verdad? Si amamos a Jesús, deberíamos saber de dónde vino este judaísmo esenio. ¿Qué creían y practicaban? Y te digo,
Tú lo has estudiado, ¿verdad, Alex? Al investigar, especialmente al comparar, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto con Hechos, dices, amigo, hay tantos paralelos perfectos, punto por punto, con el movimiento de Jesús, casi idéntico, pobreza voluntaria, bautismo, ayuno, oposición al templo, oposición al sacrificio, y lo que lo hace una prueba irrefutable, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, es que estas creencias que acabo de mencionar, ni una sola de ellas aparece en ninguna otra secta judía en la historia, excepto en los esenios. No hay ninguna otra secta judía que practicara el bautismo como una forma de expiación de los pecados. Practicaban el bautismo, pero solo como purificación ritual. No creían que pudieras bautizarte para que Dios perdonara tus pecados. Pero Jesús y Juan el Bautista predican precisamente eso. Los expertos coinciden en que Juan debió ser esenio, pues absolutamente todo coincide punto por punto con sus costumbres y creencias. Claro, era como el mentor de Jesús. Esas 12 evidencias son únicas de los esenios y las vemos todas en Jesús. ¿Y luego qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Se opone a los fariseos y a los saduceos en casi todo momento. Así que vas a tener dificultades para argumentar que Jesús era un fariseo o un saduceo. Sabemos que en aquel entonces existían básicamente 3 o 4 sectas judías principales: los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran como una rama de esenios guerreros. Claro, por eso el nombre. Sí, muchos de sus seguidores eran celotes, como Simón el Celote. Así que, literalmente, no había otra opción. Si excluimos a fariseos y saduceos, ¿de qué otra tradición pudo venir Jesús? Eso es bastante obvio. Pero hay mucho más que podemos armar para demostrarlo. Déjame preguntarte sobre la Biblia. Tuve una conversación con otro invitado sobre esto y me encantaría saber qué piensas de esto. Es que el Nuevo y el Antiguo Testamento son 2 libros muy diferentes. Son como el día y la noche. Y parecen estar apretados en lo que hoy llamamos la Biblia. Sí. No parecen encajar para nada. Son literalmente como si fueran 2 partes distintas. Harry Potter tenía mucha más congruencia, mucha más consistencia, ya sabes, que la propia Biblia. Pero lo más importante de todo era que Jesús estaba enseñando. Sus enseñanzas eran completamente opuestas a lo que Yahvé decía, a lo que él mismo predicaba. Su argumento principal era que Jesús simplemente no seguía a Yahvé. Él no era su Dios en absoluto. Ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento mencionó a Yahvé por su propio nombre. Esto es lo que decían los gnósticos. Exacto, y que simplemente son 2 mundos diferentes. Tienes a un Dios que es vengativo y que asesina y mata y tienes que rendirme homenaje. Y obviamente es un Dios muy inseguro, un Dios muy enojado, mezquino, celoso. Maniático, genocida. O sea, es un completo, sí, no es el Dios que espero que esté allá afuera. Y luego tenemos a Jesús, que trata de la paz y el amor y ama a tu prójimo, ya sabes, ser amable, gentil y poner la otra mejilla y todo este tipo de... No mezclan. Sí. Así que eso por sí solo es una señal de alerta para mí. Sí, pensar en, bueno, espera un minuto. Sí, la Biblia o técnicamente debería tratar se supone que trata sobre Jesús. Si es la Biblia que todos los cristianos leen, debería tratar sobre las enseñanzas de Jesús, pero la primera mitad es la Torá. Sí. Que realmente no tiene nada que ver más allá de un par de cosas que metieron ahí como un ya viene o algo así, como si alguien viniera, casi como un avance de la secuela. Así que no mezclan. ¿No te parece que son 2 mundos totalmente distintos y opuestos? Es tan absurdo como intentar mezclar Star Wars con Harry Potter. Simplemente no tiene ni pies ni cabeza. Sí. De hecho, vas por un camino muy importante aquí. Esto es algo que podemos desglosar para ver este tema de una forma aún más amplia. No puedes simplemente agrupar 2 tradiciones que son completamente distintas y luego pretender que eso es un mensaje coherente, ¿verdad? El Antiguo Testamento, o el Tanaj, como también se le conoce, es, en esencia, un texto judío. Sí. ¿Cierto? Y el Nuevo Testamento es definitivamente un texto helenístico griego. Se escribió en griego. Tiene muchísimo platonismo por todos lados. Y también tiene mucho gnosticismo, por cierto. Y es muy, muy antisemita. El libro de los Hechos y la mayoría de los evangelios lo son, excepto Mateo, que sería una excepción. O sea, se culpa a los judíos por la muerte de Jesús en todo el Nuevo Testamento, porque básicamente son estas polémicas griegas contra los judíos. Intentaban culpar a los judíos por crucificar a Jesús, lo cual, de nuevo, los historiadores también saben que no es para nada cierto. Los romanos lo hicieron.
fueron ellos. Claro. Los romanos. El relato que nos presenta el Evangelio es bastante curioso. Los judíos simplemente les ordenan a los romanos, crucifíquenlo, y ellos aceptan la petición sin cuestionar nada. Es como, no, para nada. Primero que nada, no. No tenían poder. No es así como funciona. Sí, los romanos no se dejaban mandar así. Los judíos, el sumo sacerdote y el culto sacerdotal en Jerusalén eran como los sirvientes mandaderos de los romanos. O sea, hacían lo que los romanos dijeran. No habrían mantenido sus puestos en el Sanedrín ni un momento si se oponían a Roma. Así que eran literalmente solo una herramienta de Roma. Entonces, aunque digas que el sacerdote lo hizo, fue porque Roma se lo ordenó, pero es que nadie le decía a Roma qué hacer. Roma disfrutaba absolutamente crucificando gente cada que podía. No se cansaban de la muerte y la crucifixión, así que piensas si tienen a este tipo que es peligroso y, ya sabes, causando revuelo. Poncio Pilato era un hombre muy malvado. No era un, ya sabes, filósofo, amante de la paz, como lo retrata el Nuevo Testamento. La historia muestra que era un ser humano despreciable y que amaba matar y castigar a la gente. Así que probablemente mandó a Jesús a su crucifixión con júbilo y deleite. Pero eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En fin, volviendo a tu pregunta. ¿Qué obtienes cuando tratas de juntar un libro judío con un libro helenístico? Obtienes un mensaje contradictorio. No puedes cuadrarlos, ¿cierto? No funcionan juntos. O uno es verdad o el otro. Así, los gnósticos, de nuevo, fueron el primer movimiento cristiano griego en cobrar fuerza. Los académicos saben que el cristianismo en el mundo griego era el viejo y salvaje oeste de la época. Había muchos más, con mucha menos unidad que ahora. Tantos puntos de vista distintos sobre Jesús. Hay diferentes comunidades, la comunidad tomasina, la juánica, la de Mateo y la de Marcos. Y todas tienen ideas diferentes sobre Jesús. Y eso es lo que son realmente los 4 evangelios. Por cierto, es muy probable que sean diferentes comunidades alrededor de la región mediterránea en el mundo griego. Y es su tipo de testimonio de lo que creían que era Jesús. Así que cuando empiezas con Marcos, el evangelio más antiguo, y pasas a Mateo, Lucas y Juan, obtienes 4 tipos de Jesús completamente diferentes. Así que cuando la gente dice, yo creo en Jesús, yo digo, ¿en cuál? Porque hay 4 Jesuses muy diferentes. O sea, el Jesús de Marcos es incomparable al Jesús de Juan, que anda por ahí afirmando ser Dios. Y en Marcos Jesús dice como, shh, no se lo digas a nadie, no me llames bueno, solo Dios es bueno. Y luego no resucita. No hay un relato de la resurrección en Marcos. O sea, es una historia de Jesús muy diferente. Así que esto es parte del producto, como decía, de los griegos tratando de secuestrar este movimiento judío, el movimiento nazareno, y convertirlo en su propio modelo de tipo helenístico. Y así los académicos estudian esto y eventualmente surgieron los gnósticos diciendo, mira, este Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios que Yeshua predicó, como dijiste. Y así creían famosamente los gnósticos que Yahvé era un demiurgo disfrazado, un demonio básicamente, posando como... No inventes. Sí, en serio. Por eso los gnósticos fueron considerados heréticos. Porque mira, la Iglesia Católica Ortodoxa, o llamémosla la Iglesia Ortodoxa, la palabra católico no apareció hasta el siglo IV. La Iglesia Cristiana Ortodoxa tuvo que conservar las escrituras judías. ¿Por qué? Para fundamentar que Jesús era el Mesías, porque todas las profecías mesiánicas vienen de la Biblia judía, ¿verdad? Para decir que fue profetizado y que las escrituras lo prueban como Mesías, necesitaban los textos judíos. Cierto. Pero luego van a tener sus filosofías helenísticas en el Nuevo Testamento, que se oponen directamente al Antiguo Testamento. De nuevo, al igual que el mensaje de Jesús, el Antiguo Testamento es sumamente claro en numerosos pasajes. Arrepiéntete y Dios te perdona. Dios no exige perfección, como dicen los cristianos. A Aarón, nadie es justo toda su vida. Pecarás y merecerás el fuego eterno. Epa. Esto no hay rastro de este mensaje en la Biblia judía. Esta idea no se encuentra en ninguna parte del Tanaj. Ese es un concepto puramente cristiano que simplemente no aparece en la Biblia original. Las Escrituras afirman que Dios te perdona si hay arrepentimiento sincero, tal como lo enseñó Jesús. Pero para justificar la expiación mediante la sangre, ahora niegan el valor del arrepentimiento y aseguran que todos somos seres depravados cuya única salvación es confesar a Jesús. Pablo fue el arquitecto fundamental de toda esa teología. Como narrador estoy viendo esto ahora con mis ojos de narrador. Sí. Con estructura narrativa y sin el Antiguo Testamento. Es como preparar el terreno para
la llegada de Cristo. Sí, No funciona. no puede funcionar. Necesitas la precuela y la profecía. Exacto. Que hay uno que reunirá a la fuerza. Ya sabes, de lo contrario no existiría un Luke Skywalker, no existiría un Anakin Skywalker Sí, para ser Darth Vader. cierto. Así que necesitas ese tipo de llamado, casi como un anuncio. Sí, Necesitas el anuncio de que vendrá. Sin eso, la historia solo empieza un día en el desierto. cierto, no tiene sentido. No existe un peso real ni una gravedad mucho mayor que le dé sustento. Sí, no tiene fundamento. Alguien aparece y causa estragos, pero hay que darle contexto histórico sólido. ¿Cómo? Asegurando que su llegada ya había sido profetizada. Sí, y esperada por siglos. Y mira, y hay Biblias enteras hablando de eso, ¿sabes? Así que establecerlo de esa forma le da base. O sea, has vuelto a una fuente de la que todos dicen, si está ahí, entonces debe ser real. Entonces, lo necesitaban para tener credibilidad. Lo requerían. Urgía confianza. Exacto. La Biblia requería credibilidad histórica. Sí, y esto es lo que hicieron. Así es como cuadraron el círculo para intentar ocultar el hecho obvio de que la Biblia hebrea se opone totalmente al mensaje cristiano normal de expiación por sangre y salvación. También puedes apoyarlo con eso, pero podría sacar versículos todo el día que simplemente aniquilan la teología cristiana. O sea, si este versículo es tan inerrante e infalible como lo es este versículo, tenemos un gran problema, porque se contradicen. Pero así es como resolvieron el problema. Dijeron, bueno, sí, Jesús era un judío que venía de la tradición judía. Todo eso es cierto, pero los judíos lo rechazaron, hermano. Y por eso, lamentablemente, les toca lo que les toca. Y el mensaje, por consiguiente, se pasó a los gentiles. Ahí es donde entró Pablo. Él se obsesionó con sus visiones privadas de Jesús. Aunque Pablo no lo afirma en sus cartas, el libro de los Hechos lo documenta. Así, se difundió la idea de que Jesús se le apareció en una visión privada y le dijo, Pablo, eres mi apóstol elegido para los gentiles. Te enviaré a las naciones para llevar mi mensaje al mundo no judío. Pablo se convierte y, en el libro de los Hechos, académicamente hablando, es algo verdaderamente descabellado, ya que sus propias cartas contradicen por completo lo que ahí se documenta, en tantas ocasiones diferentes. Pero incluso hay algunas cosas muy raras, que si de verdad provienen de leyendas o historias reales de Pablo, me parecen muy problemáticas. Y la primera es, no recuerdo si es Hechos 9 o 12, pero Pablo está hablando con el Jesús privado y le dice, ¿puedo ir a Jerusalén a reunirme con tus 12 discípulos, tus apóstoles? Y Jesús le dice, Pablo, no vayas con mis apóstoles, hombre, ni les hables de este mensaje porque no te creerán acerca de mí. Mejor guárdatelo para ti. Si un demonio intentara engañar a un hombre, oye, soy Jesús, escucha mi mensaje, y distorsionara las enseñanzas de Yeshua, tú y yo podemos estar de acuerdo en esto, ¿no? La polaridad negativa, si queremos llamarla así. Las fuerzas de la oscuridad, el diablo, Lucifer, quieren ocultar la verdad a toda costa. Si un mensaje verdadero de Dios llega alguna vez a la humanidad a través de una persona, un libro, lo que sea, sabes con seguridad que la polaridad negativa va a tratar de distorsionar eso lo antes posible, porque no quieren que la verdad prolifere o pierden poder. Así que si Jesús realmente vino a traer un mensaje verdadero de Dios, este es el camino a la vida eterna. Ese es el verdadero mensaje. Ama a Dios y a tu prójimo. Eso es precisamente lo último que las fuerzas oscuras querrían que la humanidad supiera. Prefieren una soteriología negativa, una que dice, eres intrínsecamente malvado y depravado, y por lo tanto debes calmar la ira de Dios con sacrificios de sangre. Entonces, ¿Dios es acaso como Satanás? Si Satanás utiliza magia de sangre y Dios parece requerirla de la misma manera, es algo realmente muy extraño. ¿Por qué Jesús le diría a Pablo que no fuera con sus discípulos o con sus hermanos más cercanos, si todo esto fuera cierto? Si se le apareció a Pablo, pudo aparecerles fácilmente. Exacto. ¿Por qué no darles visiones privadas y decir, Viene Pablo, sí, es buena onda. él me sigue? Está conmigo, es buena onda, escúchenlo, es de los nuestros. Exacto. Un simple correo electrónico. Hay tantas formas de sacar problemas de aquí, pero es como que Yeshua definitivamente nunca le diría a alguien, no vayas a decirle a mis discípulos. Es lo que un demonio querría decirle a alguien. Pero dime algo, Aaron, es que esto resulta demasiado obvio. Desde que iba en primero de primaria, yo ya me cuestionaba qué era todo esto.
Hay tantos agujeros que hasta un niño de 6 años preguntaría, pero pobre de ti si lo haces. De inmediato te callan diciendo que de eso simplemente no se habla. ¿Cómo puede ser así esta Biblia o esta historia? Prolifera tanto en la humanidad con tantas inexactitudes, contradicciones y agujeros en la trama que no tiene ningún sentido. Si eres crítico, si solo miras con un ojo inteligentemente crítico estas historias, ya hemos señalado docenas. Y tan solo en esta conversación que es como, bueno, eso no tiene sentido con esto y eso no tiene sentido con aquello. Simplemente parece que todos se tomaron el Kool-Aid, sin afán de ofender. Literalmente se tomaron el Kool-Aid a lo largo de los siglos, ya sabes, a través de miles de años, cientos de miles, bueno, quiero decir, miles de años. Y esa misma línea continúa hoy con la estructura de la Iglesia Católica. Lo que descubrí es que eso era en realidad el Imperio de Roma. Nunca cayó, sino que se transformó astutamente en la Iglesia para poder retener todo el dinero y el poder político. Cierto. Así que se ha mantenido esta cosa. Pero aún así, cualquiera con 2 dedos de frente que sea un poco crítico, ni siquiera crítico, solo curioso, vería estas historias y simplemente diría, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Jesús del Nuevo Testamento. Esa sola cosa debería desmentir mucho de lo que están tratando de difundir. Entonces, ¿cómo pasó esto? Es mi pregunta para ti. Es una buena pregunta. Y en gran parte porque la mayoría de la gente no ha tenido los recursos para estudiar esto realmente. Fue solo Albert Schweitzer, La búsqueda del Jesús histórico. Creo que lo estoy diciendo bien. ¿Sabes? Hace solo unos cuantos siglos, o hace menos de unos cuantos siglos, salió ese libro y fue el primero realmente como de, sí, ya sabes, vamos a estudiar al Jesús histórico. Y ahora eso es todo lo que es la Academia del Nuevo Testamento realmente, es tratar de analizar. Lo llamarán ya sea el Jesús de la historia contra el Jesús de la teología, o el que me gusta más es el Jesús de antes de la Pascua y el Jesús de después de la Pascua. ¿Quién era Jesús antes de su muerte y resurrección, como el hombre real que vivió, y luego las leyendas sobre él después de su muerte y resurrección, algunas de las cuales probablemente son verdad, otras tal vez no lo son, pero ¿cómo analizamos la diferencia? Y los eruditos ahora están haciendo esto con la crítica textual y todo tipo de métodos geniales, pero esto no estaba al alcance de la persona promedio, y no fue hasta la Ilustración que la gente empezó a mirar la Biblia con este ojo crítico y a decir, ¿por qué no estudiamos esto desde una perspectiva académica y no solo desde una religiosa? Y los padres de la Iglesia durante miles de años han estado tratando de lidiar con estas preguntas, y por eso escribieron estas obras literarias larguísimas como el Panarión y demás, y contra las herejías. Están escribiendo estos volúmenes enormes de literatura para abordar todos los problemas y contradicciones en su sistema de creencias en la tradición textual. La gente tenía preguntas en esos días incluso como, oye, ya sabes, pero los relatos del nacimiento de Marcos y Mateo no coinciden. Tampoco coinciden los relatos de la resurrección. Los padres de la Iglesia ofrecían excusas bastante pobres, argumentando que eran 4 testimonios distintos que, de alguna manera, veían lo mismo. Así que esta es la razón por la que la persona promedio hasta hace poco simplemente no han tenido acceso a nada en realidad. Incluso algunos de estos padres de la Iglesia como Jerónimo, por el amor de Dios. Sus obras ni siquiera se tradujeron al inglés hasta hace, creo, como 100 años o algo así. Y de Jerónimo es de donde obtenemos la mayoría de las pruebas que tenemos del movimiento nazareno. El Evangelio hebreo de Mateo ni siquiera estaba disponible para los angloparlantes hasta hace como un siglo. Así que ahora es el momento en que las mentiras están saliendo a la superficie y la verdad está saliendo a la luz. Y el camino original de Jesús finalmente está siendo, ya sabes, visto por el mundo y entendido que, oye, lo que el cristianismo enseña hoy está muy lejos. Y en mi experiencia y creencia sobre esto, es un grito muy blasfemo aparte de lo que Jesús realmente enseñó. Creo que Jesús se ofendería con la teología cristiana de hoy, que Él es Dios y que fue su sangre lo que Dios tuvo que asesinar para perdonar a la gente. Como dijiste, eso no puede ser más diferente del Dios revelado en Jesús, quien enseñó sobre la humildad, el amor al enemigo, el perdón. Y Jesús dijo, hombre, no te atrevas a venir a confesarme como Señor, Señor, si no obedeces mis mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Y a las personas que sí vienen a Él y le dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros poderosos en tu nombre. ¿Se nos permite la entrada a tu reino? Jesús dice, miraré a esas personas y les diré, aléjense de mí, ustedes que practican el mal, porque nunca los conocí. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron ni una gota de agua. En cambio, a quienes sí ayudaron les dice,
al amar al más pequeño de mis hermanos, me amaron a mí mismo. Nos pide verlo en todos los seres. Esa es la verdadera conciencia crística. Dice, si me llamas Señor pero no obedeces mis leyes, no importa, no me dice nada. Pero el cristianismo actual predica lo opuesto. Afirman, no puedes obedecerlo. Es imposible. Solo puedes confesarlo como Señor e ir al cielo cuando mueras. Y es como si hubieran tomado este mensaje increíble y real de Jesús, que nos encuentra en la experiencia humana, ¿verdad? Que nos enseña cómo caminar en rectitud como lo hizo Jesús, y lo diluyeron todo en este mensaje aburrido y poco inspirador de, eres malo y solo puedes confesar a Jesús. Y de nuevo, considero que eso es una parodia de las increíbles enseñanzas de salvación del hombre Yeshua el Nazareno, quien merece hablar por sí mismo y que no le metan constantemente las palabras de Pablo en la boca. Ahora dijiste que el término Señor, si no me equivoco, tuve una conversación reciente sobre la Biblia del rey Jacobo. Se trata de la versión de la Biblia que todos nosotros empleamos fundamentalmente en el mundo occidental hoy en día. Sí. Nadie cuestionó quién era el rey Jacobo ni cómo se armó esta Biblia. La versión del rey Jacobo difiere mucho de las más antiguas, como la Biblia etíope y mucho más atrás, más antigua, y el término Señor, por lo que entiendo, por favor corrígeme si me equivoco, viene de la Biblia del rey Jacobo, porque no lo sé, y por favor corrígeme, esto es lo que escuché. Ajá. El término Señor lo puso el rey en la Biblia del rey Jacobo para reforzar la monarquía, y también ordenó quitar cualquier cosa que pudiera usarse contra la monarquía en esa versión. ¿Es correcto? Sí, creo que estás esencialmente en lo cierto. Yo no estudio griego, solo estudio hebreo, y creo que la palabra griega es Kyrios, Señor es Kyrios, y no estoy seguro de cuál es la etimología de eso. Ok, pero es curioso. Mencionas al rey Jacobo como, ya sabes, él es el estándar de oro para la Biblia en inglés. Sin embargo, es como, ¿sabemos quién fue este hombre? No es que, como, él mismo la armara, sino que tenía, ya sabes, escribas. Él la encargó, sí. Pero podemos hacer esto. Hagamos las mismas preguntas a figuras como Pablo y el emperador Constantino. Pensemos en la historia. ¿Quiénes basaron sus argumentos y creencias en visiones privadas? Tenemos a Pablo, el apóstol, en cuyas enseñanzas... Pero él no era un apóstol. Perdón, apóstata es lo que quise decir. Apóstol, ¿cierto? Digo, solo quiero... En realidad, y yo amo a Pablo. O sea, creo que era un tipo con buenas intenciones. Creo que era un narcisista evidente que estaba obsesionado con sus propias enseñanzas. Y sus escritos son como un manual para narcisistas. Es como la perfecta representación del mundo antiguo de un narcisista. Nunca deja de hablar de sí mismo. Presume. Usa la palabra presumir sobre sí mismo. Creo que 46 veces en sus 7 cartas. Igual que Jesús. Sí, todo el tiempo. Se la pasaba hablando de sí mismo así. Presumiendo sus logros, sus fracasos. Pablo recurre a sus visiones privadas sin parar. Y es como, chicos, créanme. Es como, ok, entonces tengo que creerle a cualquiera que tenga una visión privada. No creo en las visiones privadas de Mahoma, ¿verdad? No, yo no creo en las visiones privadas de Joseph Smith. No creo en... Esas visiones privadas de... En algunas sí creo. Sí, exacto. Pero ¿sabes a qué me refiero? Pero es como que no creo en esas. No creo en la visión privada de Constantino. No creo en las visiones privadas de David Koresh. Todos estos hombres... Jim Jones. Los hombres que se apoyan en visiones privadas suelen ser de la peor calaña. Aunque a Mahoma no lo incluiría en esa categoría. Por supuesto. Pero creo que Mahoma tuvo algunos problemas, seguro. Pero como Constantino, David Koresh, Jim Jones... O sea, no es buena compañía. Y la cosa es que la verdad no necesita visiones y experiencias privadas y subjetivas para probarse a sí misma. La prueba es epistémica, es obvia, se puede probar mediante las leyes de la lógica. Y esto es lo que, cuando pasas el mensaje de salvación de Pablo por un proceso epistémico de lógica y pasas el de Jesús, es como que el mensaje de Pablo se cae a pedazos de inmediato. No puedes justificarlo. Toda esta idea de la expiación por sangre. He hecho muchos episodios sobre esto en mi canal de YouTube. Es como que es ridículamente injustificable decir que Dios es omnipotente, lo cual todos los cristianos levantan las manos y dicen, amén hermano, Dios tiene todo el poder. Dices, está bien, entonces ¿cómo le das algo a un Dios que ya lo tiene todo? ¿Qué puede hacer la sangre por Dios? ¿Acaso la sangre le da permiso a Dios para perdonar? Eso es algo materialista. Sí. Es tridimensional. ¿Requiere Dios líquidos tridimensionales para perdonar? ¿Tiene que ser un asesinato? Qué raro. Y perdonar es como
¿Significa algo el perdón si necesitas un acto de violencia para lograrlo? Entonces, el mensaje de Pablo simplemente es triturado por la lógica. El mensaje de Jesús es solo... Resulta ser algo hermoso y sumamente lógico. La responsabilidad recae totalmente en ti. Debes amar a Dios y a tu prójimo. Mantén una vida recta, una vida de buenas obras, o nada de esto tendrá valor. Y lo que me encanta de esto, que sé que a ti te encanta, Alex, son las experiencias cercanas a la muerte. Las SM desmienten de plano la teología paulina y validan y prueban por completo el mensaje del Evangelio de Jesús, que somos juzgados según nuestras obras, no solo por nuestra fe. 5 veces, Alex, en el Nuevo Testamento, una en Mateo, una en Juan, 3 veces en el libro de Apocalipsis, se cita a Jesús diciendo, «Juzgaré a cada uno según sus obras». 5 veces. Pero los cristianos lo ignoran, dicen, «No, Pablo dijo que es por fe, no por obras». Y la gente que muere y tiene una SM, Alex, vuelven diciendo, «¿Se me mostró que no confesé a Jesús?» Nadie. ¿Nadie? No. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron ellos, Alex? Solo había amor. Sí. En ese lugar todo se resume en amor puro y una conexión universal, total. Cualquier cosa que desees se manifiesta al instante. Es como estar conectado a una gran nube. Poseen información infinita que nuestro hardware humano no puede procesar. Mira, allá la religión no existe en lo absoluto. A veces se les aparece Jesús, pero también podrían ver a Mahoma, a Krishna o incluso a ese viejo profesor de ciencias de 5º grado que tuvieron. ¿Al abuelo? Obviamente tu abuelo, tu abuela, tus animales aparecen, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que entiendo de las revisiones de vida es que no hay juicio porque eres tú. Tú solo. Tú mirando tus propias cosas. Sí, y lo que me encanta de las revisiones de vida en las experiencias cercanas a la muerte es que tú ves tus acciones y sientes el dolor ajeno en ti. Tal cual. Así que si te maldigo ahora mismo y te hago sentir mal en la revisión de vida, seríamos arrojados de vuelta a esa escena, esta escena de aquí mismo, y yo sentiría cómo te hice sentir a ti. Sí. Lo que yo te haga se me regresa. Eso es algo que ya aparece en los antiguos textos védicos. Y curiosamente es justo lo que también mencionó Jesús. Cierto, exacto. Lucas 6:37. Jesús enseña esta ley. No juzguen y no serán juzgados. Sí. Condenen y serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y aquí está, él dice, porque con la misma medida con que midan, se les volverá a medir. Mateo dice lo mismo. Alex, imagina saber que al morir, revisarás cada instante de tu vida, pero que experimentarás, de forma vívida y precisa, todo lo que los demás sintieron a causa de tus acciones. Sentirás en tu propio ser y en tu propia conciencia todo el dolor y el sufrimiento que tus acciones pudieron haber provocado. Imagina que supieras con total certeza que viene ese juicio final, que es solamente tu propia experiencia personal. Pero si supieras que eso viene y yo te dijera, ¿cuál sería el mejor consejo posible para darle a esa persona para asegurarse de que esa revisión de vida sea una experiencia maravillosa? Creo que tendrías que decir algo como, trata a los demás como desees que te traten a ti, porque si vives por la regla de oro, no tendrás nada de qué preocuparte en tu revisión de vida. No, exacto. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es, qué brillantez y qué sencillez tan impresionantes. Y la verdad es que está surgiendo muchísima más información. Sí. Las pláticas como esta que tenemos, así como diversos libros y el cine actual, están revelando poco a poco esta gran verdad. Francamente, lo que discutimos aquí no tiene que ver con el control. Entonces, la religión en general, la religión organizada, se trata de control, un intermediario. Y generalmente es un hombre, un intermediario entre tú y un Dios, un poder superior. Sí. Mientras que estas ideas de las que estamos hablando ahora y las verdaderas enseñanzas de Yeshua tratan sobre que el poder está dentro de ti y el empoderamiento personal y la autoiluminación y todo eso, poniendo la responsabilidad en ti, la presión en ti y no en una fuente externa, no veo que tiene de malo eso. Porque no tiene nada de malo. Es solo que no es controlable.
No puedes controlarlo. Sí, por ejemplo, si soy un alma iluminada caminando por la tierra y me siento cómodo en mi propia piel y entiendo que tengo una conexión con un poder superior, soy parte de ese poder superior. Sí, Una chispa divina que está caminando, aprendiendo y creciendo, tratando a los demás tal y como te tratarías a ti mismo. El reino de los cielos, en verdad, está dentro de ti. No le veo absolutamente nada de malo a eso, ni un solo argumento en contra. Punto. sí. Quien se oponga, en realidad, solo está intentando aferrarse a dogmas viejos. Porque si sacude su realidad, entonces sus cimientos se asustan. Y ahí es cuando ocurren las guerras. Ahí es cuando ocurre la violencia. Siempre ha sido así. Mi Dios es mucho mejor que tu Dios. Tengo que matarte ahora porque no crees. Es lo único que tiene sentido. Es cortés. Es todo eso. Ya sabes, es todo ese tipo de cosas. Así que no veo el problema con eso ni con tener un problema con el empoderamiento personal, porque no se puede controlar a alguien que está empoderado. Sí. Y ahí, creo, es de lo que estamos hablando aquí. Así que la gente que escucha y ve, espero que entiendan que todo lo que hemos estado hablando durante casi una hora se trata del empoderamiento personal. De eso es de lo que hablaba Yeshua. Oh, sí. Y precisamente de eso es de lo que hablaron todos estos grandes maestros, ya sea en las antiguas tradiciones védicas, las orientales o incluso las occidentales. Todos ellos, sin excepción, se refieren al empoderamiento personal y, por supuesto, al amor incondicional. Solo son ecos, diferentes sabores de lo que Jesús habló. Sí. Y de lo que habló Buda. Todo es muy diferente, pero todo se trata del empoderamiento personal. Sí. Ahora quiero preguntarte algo, hombre, porque la verdad es que no recuerdo haberte hecho esta pregunta sobre Jesús antes. Jesús tiene 12 años, bla, 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 entra montado en un burro. Me gustaría saber qué crees que pasó en los años del bla, bla, bla. Los 18 años. O sea, porque ese es un gran debate. Y fue una de mis mayores preguntas cuando era niño. Yo pensaba, ¿qué le pasó? Quiero saber de Jesús, el adolescente. Sí. Quiero saber dónde estaba. ¿Dónde estaba entrenando? ¿Qué era? ¿Estaba en Egipto? ¿Estaba en la India? ¿Estaba en el Tíbet? ¿O simplemente a dónde fue? ¿Tuvo que haber ido a algún lado? Hay pruebas históricas de Egipto. Hay mucha prueba anecdótica de la India y del Tíbet y este tipo de cosas. Que me encantaría saber qué has descubierto. Creo que ya entramos en esto. ¿Ya lo hablamos? No sé, son muchas. ¿Recuerdas el libro de Nicholas Notovich y el texto tibetano? Creo que sí lo tocamos. Bien, cuéntame más porque no lo recuerdo. Vale. Un poco. Entonces, un texto de un tal Nicholas Notovich, explorador ruso. Sí, y dijo que encontró algo en el Tíbet. Sí, halló un texto. La historia es genial. Está en el último podcast, la gente puede ir a verlo. Pero descubre un texto, un antiguo texto tibetano, escrito supuestamente por escribas que documentaban a este hombre, Isa, que es como el nombre arameo de Yeshua, y describen sus viajes fuera de Jerusalén a los 13 años, y va a, como, Sumeria, que creo eran los zoroastrianos. Va a la India con los brahmanes, y él luego va al Tíbet con los lamas tibetanos. Y fue a otro sitio. Son 4. Estuvo en Egipto. Gracias. Sí, y eso de hecho está en la Biblia, por cierto. Dice que María, José y Jesús huyeron a Egipto en uno de los evangelios. No hay un lugar al que puedes ir en Egipto para tipo visitar donde él, como hay una casa ahí aquí es donde Jesús. También están en la India. No, en la India Jesús es reconocido como un yogi, como un gran maestro yogi en la India. Así que es muy conocido en la India, cosa que mucha gente no entiende, pero sí. Sí. Y ya estaba ahí antes de las cruzadas, algo así. Sí. Bueno, hay un criterio académico. Se me olvida el nombre, pero es algo como el criterio de disimilitud, que es como cuando ves un mensaje constante o, incluso, un rasgo de personalidad, que resalta mucho de cierta figura en más de una fuente. Hay buenas razones para creer que ese es un lado históricamente real, de la personalidad de esa persona o su mensaje o lo que sea. Y cuando estudias a Jesús, hay algo muy claro en todos los sinópticos, y es que no tenía reparo en señalar la hipocresía y señalar con el dedo a los hipócritas, sobre todo al clero religioso de la época, porque no soportaba la hipocresía. Decía, ustedes están aquí fingiendo ser los más, ¿sabes? Los más santos. Sí, como gente religiosa, devota, y resultan ser los más malvados de todos. Y así arremete contra los fariseos en todo el Antiguo, el Nuevo Testamento. Y cuando lees el libro de Nicholas Notovich,
texto relata sus visitas a estos 4 diferentes lugares. Y creo que en los 3, excepto en el Tíbet, o sea 3 de 4, es el mismo tipo de historia. Va con los zoroastrianos y al final se enfurece con ellos porque le enseñan a la gente a adorar al sol como un dios. Y él dice, ¿no saben quién hace que el sol salga y se ponga? Dice que hay un solo Dios y critica su politeísmo. Sus seguidores le advierten, vienen por ti, huye. Y así, deja Sumeria y se va a la India y empieza a confrontar a los brahmanes que obligaban a la gente común, en el sistema de castas, a fabricar ídolos y figuritas como esas. Eran muy populares entonces, y era como trabajo esclavo. Y básicamente les dice, ustedes están subyugando a los mismos hijos de Dios, en cuyo ruach, el Espíritu de Dios, habita en estas personas, y los hacen trabajar horas y sueldos de esclavos para hacer figuritas en las que Dios no está presente. Claro. Dios no está ahí, son unos hipócritas. Y ellos decían, te vamos a matar, no puedes decir eso. Y él se va de la India, y luego pasó lo mismo en Egipto, y finalmente se asienta en el Tíbet, donde en realidad están algo conectados como él. Entonces dicen, vaya, este es un verdadero maestro. Lo dejan vivir ahí unos 6 años estudiando artes tibetanas y luego vuelve a su tierra. Eso narra el libro de Nicholas Notovich. Y de hecho hay otras pruebas históricas. Hay un libro llamado Jesús en la India, que es muy bueno, que leí, que tiene muchas pruebas que respaldan la historia de Notovich. Pero, ya sabes, el texto no está disponible, así que no podemos probar que sea... ¿El de Nicholas? Sí, se le permitió copiarlo al inglés para transcribirlo, pero ellos, todos sus manuscritos deben quedarse en el monasterio tibetano. No permitieron llevarse el original. ¿No está disponible en línea? El libro sí, pero el manuscrito tibetano. El manuscrito no. ¿Qué es lo que les interesaría a los académicos como tengamos el manuscrito real, pero sigue en un monasterio en algún lugar del Tíbet? Eso es una locura. Tal vez lo consigamos pronto. Unos amigos ya están en eso. Ah, sí. Estaría genial si pudiéramos. Bueno, o sea, hay muchas, hasta el Dalai Lama dijo, sí, Jesús estuvo aquí, ¿sabes? Lo dijo hace años y luego hubo una granizada. Él dijo, ya, cálmense todos de una vez. Sí. Ya, por favor, cálmense todos. Podemos seguir hablando de... Podríamos lograrlo. Literalmente, y sigue sobre Yeshua. Una última cosa sobre Yeshua antes de pasar a lo tuyo, a las 3 creencias del ego. El término Jesús, ese no es su nombre es Yeshua con I, si no me equivoco, ¿cierto? Esto es lo que he escuchado y lo que estudié. Me encantaría saber qué piensas de esto, que el término Jesús viene del Zeus original, porque es Zeus, Jesús, Zeus, algo así. ¿De dónde viene ese nombre? Sí, yo también he escuchado esa teoría, pero me han dicho que es falsa. Entonces, ¿de dónde viene? No estoy seguro, pero es una versión griega del nombre hebreo Yeshua, conocido como Jesús o Yeshua. Es la forma en que funciona el griego al traducirlo al hebreo es algo problemática. Un problema similar sería la escritura de los nazarenos. Los padres de la Iglesia, durante unos 4 siglos, que escriben sobre esta secta judeocristiana nazarena en Transjordania, tienen exactamente las mismas creencias por 400, 500 años casi sin variaciones. Están en la misma región en Transjordania, en la zona de Pella, y todos estos padres de la Iglesia escriben sobre ellos. Ireneo en el siglo II, Jerónimo en el siglo V, y todos lo escriben diferente. Nazarios, como nazarenos. Diferentes versiones en inglés del griego, porque no saben cómo escribirlo exactamente del hebreo al griego. Cierto, así que cada quien lo intenta a su modo, y hay diferentes escrituras a lo largo de los siglos. Esto es lo que pasa con cualquier idioma con el tiempo. Si retrocedemos, por ejemplo, y leemos un libro en inglés de hace 200 años, ¿no crees, Alex, que podríamos notar que fue escrito en los 1800 probablemente? Ah, sí. Muy obvio, cierto. Los académicos pueden seguir el griego y ver la morfología, el estudio de cómo el lenguaje cambia. Y los cristianos, curiosamente, la única respuesta de gente como Wes Huff es: esos nazarenos son sectas diferentes porque se escriben diferente. Y es como, no, están en la misma región siempre. Tienen las mismas creencias siempre. Afirman ser los seguidores originales de Jesús siempre. Es el mismo grupo. La Iglesia Nazarena de Jesús sobrevivió 5 siglos antes de ser finalmente aniquilada. Y es una tragedia para mí que se haya perdido, pero es en parte por el lenguaje del griego, del hebreo y el arameo. Llegan a confundir mucho los términos, como ocurre con Nazaret. Pasaron de Nazareno a Nazaret. La Iglesia Católica lo intentó imponer tiempo después.
No como la designación sectaria de Nazareno, sino Nazaret. Así que esencialmente inventaron un pueblo que en realidad no existía. ¿Cuáles son los primeros escritos originales de Jesús? ¿Están en árabe, en hebreo o en griego? Seguro que no en griego. Bien, Claro, es hebreo o arameo, sin duda alguna. bien. Dicho esto, entonces, el lugar donde nació Jesús, o sea, fue en la región del Medio, ya sabes, del Medio Oriente. Sí, Él no es un tipo de pelo blanco, ojos azules y rubio. definitivamente no. No, en absoluto. Entonces, ¿cómo es que... Y la gente se enoja bastante cuando uno les dice, bueno, por supuesto, y yo les digo, no, la verdad es que eso no es históricamente exacto en lo más mínimo. Lo más probable es que fuera, ya sabes, una persona de piel más oscura. Ah, sí. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue en la época romana? Cuando los padres blancos tomaron el mando, Y ahí se acabó todo. sí. Curiosamente, Jesús pudo haber tenido ojos azules, pero definitivamente no tenía la piel blanca. Habría tenido piel semítica oscura. Pero hay un tipo de linaje en la tradición semítica, incluso en tiempos antiguos, que está documentado con ojos claros o azules, aunque tengan la piel oscura. Claro, entiendo. Y todavía ves a algunos judíos así hoy en día, así que es muy posible. Y muchos de los primeros registros escritos de la apariencia de Jesús lo describen con ojos como azul grisáceo, como ojos azules muy brillantes. Y casi cualquiera que haya canalizado y visto a Jesús, o haya tenido una regresión a vidas pasadas o una SM, todos dicen que tiene esos ojos azules muy brillantes. Eso me hace pensar, tal vez sí tenía, ya sabes, históricamente tenía ojos azules. Pero de piel oscura. Sí, de piel oscura. Sí, e incluso cuando se le aparece a la gente en experiencias cercanas a la muerte, suele aparecerse en la forma en que se le conoce. Se presenta como un judío de ojos azules brillantes. Generalmente. Te conté mi historia favorita de una experiencia cercana a la muerte con él. No lo sé. Que Jesús, yo le digo el hombre más trabajador del mundo del espectáculo porque siempre está en las SM de todo el mundo. Sí, sí. Pero en una ocasión hubo un hombre ateo que falleció y Jesús se le apareció de repente, pero lo hizo vistiendo un traje de 3 piezas y con el cabello bien recogido en una coleta. Genial. Era como un Jesús de portada de revista. Se veía increíble. Y el tipo le preguntas en su experiencia, ¿de verdad eres tú? Sabía de Jesús, pero la verdad es que no creía. Sí, sí. Le pregunta si es Jesús y él responde que sí. Al cuestionar su vestimenta le dice, es que de otra manera no me habrías tomado en serio. Astuto. Es genial. Si llega con túnicas y sandalias antiguas, el tipo no le hubiera hecho ni el menor caso. Sí. Pero como estaba vestido de una forma que tenía sentido para esa alma, es bastante brillante. Me encanta. Jesús dice cosas geniales en las SM. Ah, no, él es divertidísimo. Es listísimo, hermano. Tiene un buen equipo de guionistas. Es muy ocurrente. Sí, lo es. Tiene buen sentido del humor sobre todo esto. Sí, lo de Jesús es un debate interminable. Seguirá siendo un debate sin fin. Sí, pero siempre me alegra escuchar tu punto de vista sobre todo eso, amigo. Ahora hablemos de tu libro, Las 3 creencias del ego. El ego tiene muy mala fama, ¿no? Todo el mundo dice, pues hay que aplastar el ego. ¿No? Y estar iluminado. Si estás iluminado, el ego no existe. Cierto. Pero según entiendo, y me encantaría saber qué piensas, según entiendo, el ego no solo es necesario, sino que es parte de la experiencia. Incluso los maestros, todos los maestros, mientras están encarnados, por lo general, lidian con un ego a diferentes niveles. Ah, sí. Pero el ego está ahí porque sin el ego no tendrías el impulso de, ya sabes, quizás salir a cumplir una misión o trabajar o lograr cosas, porque el ego impulsa todo eso, pero también está ahí para protegerte. Sí. Así que háblame del libro, háblame de la guía del sufriente hacia la libertad, Señor. Sí. Mi perspectiva sobre este tema, es que el ego necesita ser integrado. Trascenderlo significa integrarlo para que ya no sea el amo, sino que se convierta en el servidor, algo así. No puedes matar algo que realmente no existe. Pero el ego no es realmente un objeto físico o algo material que esté dentro de tu mente. Es perseguir sombras. Pero sí, totalmente. Es solo una idea que está en la nube. Nada que hacer. El ego es, como bien menciono en mi libro, el ego es una actividad y no una entidad. Se trata de una actividad mental donde crees que eres una forma de algún tipo. Es la actividad de identificarse con la forma. Soy esto, soy aquello, soy Aaron Apke, soy un hombre blanco, etcétera, etcétera. Así que tenemos que integrar eso señalando ese yo soy,
de lo que habla mucho el libro, y dirigiendo el yo soy de vuelta a su propia fuente, que es tú, tu verdadero tú, el ser verdadero, como yo le llamo. Así que nunca puedes deshacerte del yo, porque yo es lo que eres. Tú eres el sujeto eterno, el yo soy. Todos se conocen a sí mismos como la primera persona en tiempo presente, ¿no? Yo soy. Si me preguntaras, Aaron, ¿tienes hambre? Nunca diría, tú tienes o ellos tienen. Ya sabes, diría, yo tengo, porque me conozco como el sujeto en primera persona en el momento presente. Y eso es también lo que es Dios, ¿verdad? La famosa historia de Moisés, la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Dios es la conciencia pura, ese sentido profundo del yo. En realidad no eliminas el yo esencial, sino que te deshaces del mí, que no son más que etiquetas externas y juicios que le vas poniendo a tu ser. Y para mí la integración, Alex, no significa que me convierta en un paciente espiritual de lobotomía frontal disociado de la realidad y que simplemente no tenga ego, que sea pura conciencia. Solía pensar que eso era el yogi que se va a la montaña a meditar en una cueva el resto de su vida porque lo ha trascendido todo. Y quizás sea el camino de algunos, pero creo que para la gran mayoría, y creo que el Creador no quiere que ese sea el único camino de trascendencia. El Creador quiere profundizar en la dualidad para experimentar todo el contraste, luz y oscuridad, bien y mal, amor y miedo, para poder volver a su unidad con ese nuevo entendimiento y luego encarnar la unidad en la dualidad, ¿no? Ese es el juego que el Creador está jugando. Se supone que debemos estar en la dualidad. Así que algunas enseñanzas de la India, que amo y he estudiado por una década, creo que pueden malinterpretarse, o podemos aplicarlas mal, tal vez. Pensando que todo el mundo es solo maya, es ilusión, que hay que ignorarlo, descartarlo y todo eso. Y eso no es lo que los textos realmente dicen. Solo dicen que el mundo debe entenderse como algo que fundamentalmente no es real, lo cual solo significa que no durará para siempre, es algo temporal, así que no te apegues. Pero eso no significa que lo que estás viviendo ahora mismo no sea real, que no lo estés experimentando. Seguro. O sea, esto debería ser obvio, pero las enseñanzas de la no dualidad pueden volverse muy tóxicas para una mente espiritual inmadura que no ha visto del todo la filosofía real a la que se apunta. Toda esta experiencia humana que vivimos es algo profundamente sagrado y divino. El simple hecho de decir, no soy este cuerpo físico, es apenas el comienzo. Yo solía decir eso y creerlo y trataba de integrarlo, pero ahora pienso, sabes, simplemente no se siente cierto decir eso, porque lo que se siente más real es, claro que soy el cuerpo. Solo que no soy solo el cuerpo. El cuerpo no es la suma total de lo que soy. El cuerpo es solo una parte de lo que soy. Estoy experimentando este cuerpo y estoy animando este cuerpo. Así que es parte de lo que soy. Simplemente no es la totalidad de lo que soy. ¿Dónde está el problema? Eso es precisamente el ego. Creer la mentira de soy solo este cuerpo limitado y aislado. En la tierra con la misión de sobrevivir. De esa percepción distorsionada es de donde nacen las tres creencias. ¿Cuáles son esas tres? Bueno, las tres creencias son conexión. En realidad es una sola creencia, que es estoy separado. Pero, ¿cómo se manifiesta estoy separado en la experiencia humana? ¿No? Creo que hay que ser un poco más específicos, porque a veces puede ser ambiguo. ¿Cómo aparece mi creencia en la separación en mi vida? Es una especie de creencia subconsciente. Así que cuando la dividimos en estos tres segmentos, empiezas a ver cómo funciona en la mente humana. Y la primera conclusión a la que llega el ego, después de pensar que es un ser separado, es decir, bueno, entonces me falta algo, estoy incompleto. Hay algo que me falta, que no tengo, algo que debería tener. Así que todo ser humano viene con esa creencia preinstalada, y todos creemos que nos falta algo de alguna manera. Solo que no sabemos que lo creemos porque es subconsciente. Así que en cuanto tengo una creencia de carencia, eso se convertirá muy rápido en un apego, a lo que sea que crea que me falta, plenitud, propósito, amor, lo que sea. Luego desarrollaré un apego a eso, y lo perseguiré en el mundo de diversas formas. La segunda gran creencia es el apego, esa idea persistente de que necesito algo externo para sentirme pleno. Buscamos afuera lo que creemos que nos falta para estar completos. Y una vez que tengo un apego a un resultado que creo que llenará mi carencia, eso crea la tercera creencia que es,
yo soy el hacedor, yo tengo el control, yo hago que la vida suceda, yo soy quien doblega la vida a mi voluntad. Así que si estás controlando algo en tu vida, si hay patrones de comportamiento controladores, es porque hay un apego debajo, ¿no? Tienes un apego a algo que intentas controlar para conseguirlo. ¿Y por qué tienes un apego? Porque tienes una creencia de carencia. Así que realmente todas están conectadas de esa forma. Pero creo que el marco más útil del libro, y para mí personalmente, es entender cómo esas tres creencias se conectan con nuestras tres emociones negativas y el sistema de guía emocional, como se le llama. Tenemos tres emociones negativas: tristeza, ira y miedo. Y esta fue la conclusión a la que empecé a llegar tras mi experiencia de despertar, donde estuve en ese estado de unidad durante 2 semanas. Y luego, a las 2 semanas, me sacaron de ahí y fue como ser expulsado del cielo, de vuelta a mi noche oscura del alma, y no podía quedarme en ese estado. Así que empecé a preguntarme, ¿qué hay aquí ahora mismo que no estaba en esas 2 semanas de libertad interior que experimenté? Eran esas 3 emociones: tristeza, enojo y mucho miedo. Y me di cuenta de que no había absolutamente nada más que pudiera causarme sufrimiento. Entendí que el ser humano, en el fondo, solo padece por uno de estos 3 sentimientos fundamentales. Y hay muchas variaciones de cada una, pero la emoción raíz es la misma. Es alguna forma de tristeza, alguna forma de enojo o alguna forma de miedo. Y cuando sabes que tus emociones señalan esas creencias, la tristeza señala la creencia de carencia, el enojo señala un apego y el miedo señala el control. Una vez que captas eso, sabes cómo usar tus emociones para, esencialmente, hacer el tipo de trabajo de sombra más eficiente que existe, que es: elimina todas las conjeturas. Solo dices, ¿qué siento ahora mismo? Y dices, siento mucha tristeza en mi cuerpo. Bien, genial. Sabemos con certeza que tienes una creencia de carencia en algún lado. Crees que te falta algo, y ahora le preguntas a la emoción qué es. Y entonces acercas la emoción, ¿no? Acercas la tristeza y dices, gracias, tristeza, por venir a mostrarme que tengo una creencia de carencia, porque eso es lo que son. Las emociones son mensajeras. Están aquí para reflejarte tu mente. Reflejan la calidad de tu pensamiento, ¿verdad? Así que cuando le preguntas a la emoción, tristeza, muéstrame qué creo que me falta. Esto es algo que he notado últimamente, que hay mucha nostalgia por el pasado. Ya sabes, la gente mira hacia los 80 y los 90. Al parecer, los 90 fueron el punto máximo de la humanidad. Eso es lo que escucho a cada rato. De acuerdo. Tú naciste en... Soy un niño de los 90. Los 90, el pico de la humanidad. Se ajusta a mi sesgo. Exacto. Lo noto muchísimo. No es algo exclusivo de nuestra generación, sino que pasa con las anteriores también. Siempre dicen que los 50 o 60 fueron los mejores años. Es un patrón que siempre se repite. ¿Qué hay ahí cuando alguien se queda atrapado en la nostalgia? Porque hay gente que construye, ya sabes, DeLoreans y, ya sabes, construyen baticuevas y es como realmente quieren volver a cuando eran niños. ¿Qué es esa nostalgia? ¿Qué es esa carencia? ¿Qué es lo que causa ese constante, no quiero estar aquí ahora mismo, quiero volver a 1985, ya sabes, o algo así? Sí, bueno, es una gran pregunta. Cuando sea que tú, entonces la nostalgia, digamos, podría llegar a convertirse en algo que nos genere emociones positivas o, por el contrario, emociones negativas. Obvio. Bueno, la nostalgia siempre la he conectado con lo positivo. Sí. Porque si miras atrás, o sea, no veo como nostalgia mis golpizas cuando me daban, ya sabes, nalgadas de niño, ya sabes, en los 80. Cierto. Pero sí veo el ir a ver Volver al Futuro la noche del estreno, sí, en el cine, como... Sí, y eso provoca buenos sentimientos. Así es. Y luego como que caes en, oh, aquellos eran los buenos tiempos. Y de pronto se vuelve negativo porque ahora crees en la carencia. Dices, ya no es bueno, solía serlo, pero ya no. Solía ser bueno, pero ya no. Cierto. Esa es la creencia de fondo. Por eso surge la tristeza. Es que es algo perfecto. Totalmente. Sí, y ese es un ejemplo perfecto del sistema de guía emocional. Si se siente mal, es porque no es verdad. Si se siente bien, si produce emociones positivas, es porque es verdad. Pero aquí es donde nos equivocamos. Pensamos que las proyecciones e ideas de nuestra mente conceptual sobre la emoción es lo que es verdadero o falso. No, las emociones no son conceptos. Tenemos que entender esto. Las emociones son sensaciones, así que son intrínsecamente no conceptuales. No llevan información conceptual con ellas. Así que una emoción no puede ser verdadera o falsa, porque no es un concepto, una emoción es un reflejo, ¿cierto? Y es positiva o negativa, expansiva o contractiva.
pero esas son las únicas dos opciones que tiene nuestro estado del ser. Y entonces, lo que las emociones reflejan es nuestra autopercepción. Nuestras emociones muestran cómo pensamos. Si pienso de forma negativa, como el Creador no me ve, diciendo no soy digno de amor, la emoción reacciona. Nunca soy lo suficientemente bueno. Si pienso así de mí mismo, se siente negativo, porque mi estado del ser es la verdad, es uno con Dios, y por eso tiene que decirme cuando no estoy alineado con la verdad. No puede ser de otra forma, porque es la verdad. Por eso debemos amar nuestras emociones negativas y recibirlas cuando surjan y preguntarles, como con la tristeza, ¿qué creo que me falta ahora? O si estoy enojado, acercar ese enojo y decir, enojo, muéstrame a qué estoy apegado aquí. O si es miedo, decir, miedo, muéstrame qué intento controlar, en qué no confío en Dios. Y Alex, a buenas preguntas, buenas respuestas, ¿no? Cuando haces estas preguntas pertinentes a tus emociones, que es lo que enseño en el libro, obtienes las respuestas que buscas. La tristeza te mostrará cuál es la creencia de carencia. Quizás sea un trauma, ¿no? Mi papá se fue a tal edad, o algo así, pero se expresará en tu mente de alguna forma y lo captarás. Oh, creo que me falta conexión, o algo así. Y hay una forma que enseño para recalificar esas tres creencias una vez que identificas. La creencia raíz que lo causa, pero lo más útil, es solo la primera parte. Usa tu sistema de guía emocional para identificar la creencia. ¿Qué siento ahora? Siento mucho enojo en mi cuerpo. Bien, entonces, ¿a qué estoy apegado? O sea, elimina las suposiciones. Ya no tengo que preguntarme por qué estoy enojado. Sé con certeza que es un apego, porque es imposible estar enojado por algo si no tienes un apego o una expectativa de algo, que deba estar ahí primero, antes del enojo. Y puede ser muy simple, ¿no? Si alguien, ya sabes, me escupe, o lo que sea, y me enojo, y tú dirías, Aaron, ¿no se justifica que me enoje por eso? Y yo diría, sí, a nivel humano, por supuesto. Pero ¿por qué me provoca enojo en lugar de, vaya, esta persona, como compasión, ¿no? Tipo, esta persona está teniendo un mal día. Bueno, es porque en algún lugar de mi mente tengo un apego o una expectativa. Nadie debería faltarme al respeto. Nadie me habla nunca de cierta forma. Y nosotros, nuestros egos, tenemos este tipo de posturas donde esperamos que los demás sepan lo genial que soy y que nunca me traten mal. Y ni siquiera sabemos que tenemos estas expectativas hasta que alguien nos insulta o algo y nos ponemos todos furiosos. Así que incluso eso, la forma en que otros deberían tratarme, hasta eso es un apego. Es como, no necesito tener apegos a las formas en que otros me tratan. Yo no controlo nada de eso. Yo solo tengo el control total sobre mi propio estado interno y mi respuesta. En mi libro menciono que el trato de los demás revela su propio karma, pero mi reacción ante eso es lo que realmente revela el mío, ¿cierto? Al oír eso me acordé de lo que decía el maestro Yoda. El miedo lleva al enojo, el enojo conduce al odio y el odio irremediablemente te lleva al sufrimiento. Es muy bueno. Es como, ¿no es increíble? Eso es de la amenaza fantasma hablando de Anakin, y Anakin pudo haber usado esto. Darth Vader lo habría usado. Anakin se habría beneficiado mucho. Habría conservado ese otro brazo, seguro. Definitivamente la habría conservado. Es una gran verdad. Lo único que he estado asimilando continuamente, y es la máxima, creo que es una de las verdades máximas de la experiencia humana, es que todos estamos aquí para trascender el miedo. El miedo es lo primero que necesitamos trascender en esta existencia, porque todo vuelve a eso. O tienes miedo o no lo tienes, o confías en el universo o no confías en el universo. Y que estemos aquí. Este puede ser un lugar aterrador. Estar aquí dependiendo de tus padres, de la comunidad, del país, de tu situación financiera o de tu condición física. El calor, el frío. O sea, no es fácil. La tercera densidad es dura. Realmente no es un camino sencillo de transitar. Al estudiar la vida de los grandes yogis y los maestros ascendidos, el punto que todos tienen en común es que logran trascender el miedo de manera absoluta. Ningún maestro ascendido tenía miedo. Es imposible ser un maestro así. No puede ser un maestro, sí. No puedes ser un maestro yogi y tener miedo de nada, ¿sabes? O sea, si un tigre, por ejemplo, si un tigre viene por ti, ¿cómo vas a reaccionar ante eso? Yo diferencio esas cosas. Entonces explica eso, porque hay un miedo, uno bueno, que es como, hay un tigre en la habitación, estoy dentro, la puerta está cerrada, es un problema. ¿Sí?
Es curioso, tuve que quitar un capítulo entero del libro. Era muy largo y mis editores me pidieron recortar. Se llamaba El origen del ego. Iba a ser el segundo. El siguiente se llama ¿Qué es el ego?, que se mete más en la metafísica del ego. Y pensé, bueno, me quedo con ese y quito el de los orígenes. Pero realmente me encanta el capítulo de los orígenes. Y lo que hice en ese capítulo fue hablar sobre el origen evolutivo del ego, para entender cómo y por qué evolucionó este mecanismo mental. Regreso a la respuesta biológica de lucha, huida o parálisis. Este es un mecanismo absolutamente fundamental del sistema nervioso, una herramienta que la naturaleza misma ha instalado en cada ser vivo consciente para su supervivencia. ¿Has visto las cabras que se paralizan, que son... Perdón, pero es divertidísimo verlas Sí, por supuesto. cuando se paralizan y simplemente se quedan tiesas? Eso, ya sabes, Las cabras desmayadas. las que se desmayan sí, se paralizan al asustarse Literalmente se quedan tiesas y simplemente se caen. y no pueden moverse. Claro que pueden. Solo les toma un minuto reaccionar. Es sinceramente de las cosas más graciosas que he visto en toda mi vida. Pero ese es su mecanismo de defensa. Un mecanismo único, muy diferente al de un león que va a pelear. Por lo general es así. No es un gran mecanismo de defensa frente a un león, pero... ¿sí? Sí, adelante, cómanme. Dejen que sea su cena ahora mismo. No sé cómo sobrevivieron como especie con esa clase de respuesta. Cierto, qué locura. Pero si alguien no ha visto a las cabras que se desmayan, solo busquen Fainting Goats en YouTube y lo van a disfrutar. Sí. No es por maldad, es su forma de ser. Es como los videos de gatos, nunca paras. Ay, Dios. No. Lo que pasa es que a veces los gatos asustan a las cabras. Hay videos de gatos y cabras. Y te quedas ahí siglos. Pero bueno, ahora sí, adelante. Sí, te pido una disculpa. ¿Cuál era la pregunta exacta? Hablábamos de la lucha, huida y parálisis, ¿no? Pero me distraje un poco con las cabras. Sí, esto me parece genial porque podemos ver de dónde vienen estas emociones humanas existenciales. La emoción de la tristeza es una versión existencial de la respuesta de huida en nuestro cerebro animal. Es como, ya sabes, tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro animal y luego el cerebro humano, todos envueltos entre sí como un caramelo gigante. ¿Has oído eso antes? El cerebro reptiliano está en el puro centro. Exacto. Y conforme el cerebro ha crecido, ha ido modulando estas cosas en versiones más complejas. Así que la huida es la tristeza, porque la tristeza es esencialmente... El sentimiento de la tristeza es como esta necesidad de escapar del dolor. Es como la huida. Tratas de correr del dolor. La ira es obviamente la lucha. Eso es fácil. Y el miedo es obviamente la parálisis. Y lo genial es que esos tres sentimientos son cualitativamente diferentes entre sí. Y por eso el sistema de guía emocional es la herramienta más precisa que tenemos para trabajar traumas reales. Porque tus emociones nunca te mienten. Nunca pueden mentirte porque, de nuevo, no son conceptos. No vienen a decirte nada. Y cuando la gente suele decir, ¿sabes? No puedes confiar en tus emociones porque te van a desviar. Pues no, en realidad es al revés. Para cuando sientes una emoción negativa, ya te has desviado en tu mente. Y la emoción es solo el espejo reflejándote eso. Y puedes ver la utilidad de eso, ¿verdad? Si se sintiera bien pensar mal de mí mismo, nunca sabría quién soy. Nunca alcanzaría la autorrealización. Solo viviría incontables vidas en el universo, en una feliz ignorancia. Tiene que sentirse mal pensar mal de mí mismo. ¿Cómo mi alma llegaría a aprender quién soy? Sí, pero déjame preguntarte entonces, ¿qué pasa con la gente que usa sus emociones como excusas para hacer cosas? Como, no sé, engañar a mi pareja o algo así porque estoy siguiendo mi emoción. Sí, Ellos, y a veces usan el término emoción, pero en realidad no lo es algo más. Como la lujuria, eso es lujuria. O en realidad estás enojado con tu pareja y usas esto como excusa para romper, o se vuelve complejo. Pero hay gente que usa las emociones así obvio. y lo racionalizan en su propia mente. De ahí creo que viene eso de no confíes en tus emociones. Sí, la raza humana, de forma sistémica, no entiende las emociones para nada. Tenemos una idea general completamente errónea de lo que son, al grado que la gente dice, mis emociones me hicieron matar a este tipo o engañar a mi esposa. No, tus emociones no pueden obligarte a hacer nada. Es el ego el que te obliga al secuestrar la emoción, inventar una historia y luego convencerte de esa narrativa. La emoción no es el problema ni a la que hay que culpar, ¿sabes? Es como esta analogía. Imagina a un mensajero llegando a caballo a un reino para avisarle al rey de una tragedia inminente. ¿Verdad? Entra al castillo, se baja del caballo y cae de rodillas ante el rey. Mi señor, los ejércitos se acercan, preparen a las tropas. Y el rey dice,
Dios mío, ¿cierto? Son malas noticias. El rey no está feliz de escuchar esto, pero ¿atraviesa al mensajero con una lanza? A veces Esperemos que no, ¿verdad? lo hacían. Si es un rey que esté cuerdo, en realidad podría ascender a este tipo, como podrías haber salvado mi reino. Así es. Si no hubieras venido a avisarnos, estaríamos perdidos. Así que un amigo que trae malas noticias sigue siendo un amigo que intenta ayudarte, y eso es lo que hacen nuestras emociones. Y de ahí viene la frase, no mates al mensajero, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos con nuestras emociones. Matamos al mensajero, la emoción, como si dijéramos, tú eres el problema. Eres mala, estás aquí para atormentarme, déjame en paz, ya sea tristeza o miedo, y satanizamos la emoción cuando esa emoción es literalmente un aspecto de ti reflejado de vuelta, tratando de darte información útil, que estás ignorando y reprimiendo. El trauma realmente surge cuando malinterpretamos lo que estamos sintiendo. El ego se aprovecha de esas emociones para inventar sus propias historias. Si hubo abandono, el ego te convencerá de que te dejaron porque simplemente no eres digno de ser amado. Y si hay enojo de por medio, dirá, te han traicionado. El ego solo se dedica a robar y secuestrar, no es capaz de originar nada propio. Pide prestado, roba, manipula y retuerce, pero no sabe nada que sea verdad. El ego no conoce la verdad eterna. Por eso no se puede confiar en el ego como guía para llegar a la verdad. ¿Pero significa eso que el ego es algo malo, como un error cósmico? Para nada. El ego es un diseño ingenioso, de la inteligencia de la fuente, y la ley del uno profundiza bastante en esto. Pero es el mecanismo evolutivo impulsor aquí en la tercera densidad, en la que todos encarnamos en este mundo loco. Como dijiste, es confuso, intenso y desconcertante. No tenemos idea de por qué estamos aquí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Así que tenemos esto llamado ego que nace de esa ignorancia, y está tratando de responder esa pregunta, ¿quién soy?, constantemente. Sí, y seguirá intentando hasta agotar todas las opciones posibles, y que todas fallen. Y entonces el ego se rinde, esencialmente, y se integra en la esencia más grande de lo que somos, que es el yo mismo, el principio del yo soy, el alma. Así que el ego cumple ese papel de guiarnos en el viaje del hijo pródigo de regreso a la casa del Padre, que llamamos iluminación. Y para mí, la iluminación no es el final del viaje, sino que la iluminación es más como, muy bien, bienvenido al universo. Como que esta es la línea de salida, no la de meta. Ahora que sabes quién eres en realidad, ahora puedes ir a explorar y disfrutar el universo, con todos sus misterios infinitos, ¿cierto? Nosotros nunca seremos una civilización interestelar, mientras vivamos en este estado egoico y bélico en el que estamos. Oh, por supuesto. Debemos trascenderlo. El libro trata de ayudar a la humanidad con eso. No duraremos 100 años más si seguimos así. Sí. Simplemente no lo haremos. Sí, especialmente con la IA. Tenemos que trascender, sí, tenemos que trascender. Una cosa que dijiste que me llamó la atención fue la historia que le contamos a la gente, a nosotros mismos, sobre las cosas. Lo hacemos constantemente. Sí. Que generalmente, por lo general, si estás más o menos cuerdo, tú eres siempre el héroe de tu propio viaje. Sí. Siempre eres el héroe de tu propia historia. Y si me has hecho daño, debo contar una historia en mi cabeza, manipulando la verdad, manipulando esto. Si no estás completo, si no eres consciente de ti mismo, dices, ¿sabes qué? Metí la pata. Sí, por eso ella se peleó conmigo. O por eso no le agrado. Por eso perdí el trabajo. O, pero se necesita una persona fuerte y evolucionada. Oh, sí. Para decir, es mi culpa, me equivoqué. Normalmente es como, ¿sabes qué? Ese tipo me traía ganas, por eso perdí mi empleo, en lugar de decir, tal vez no hiciste bien tu trabajo, o algo así. Eso es algo que la gente también debe entender, que constantemente estamos justificando nuestras acciones en nuestra cabeza, porque siempre me gusta usar a Thanos como una gran analogía, porque en su mente él trataba de hacer algo bueno. Sin duda. Él creo que en parte sabía que no era el bueno, pero en su mente tenía escucha, no hay suficientes recursos en el universo. Es igual que Pablo. Sí, no hay recursos suficientes. El universo, tengo que desaparecer a la mitad de todos para que usemos los recursos de forma más eficiente. La creencia en la carencia. Exacto, ¿verdad? Hasta Thanos cae en eso, Pero lo que me fascina es que escuché el otro día y me pareció genial que un fan en una Comic Con se acercó a Josh Brolin y le dijo, ¿sabes? Si tenías el poder de desaparecer a la mitad del universo,
también tenías el poder de duplicar todos los recursos. Gran punto. Y dijo, me arruinaste la película, tienes razón. ¿Sabes? Es como lo tuyo. Pablo pudo aparecerse a sus discípulos para confirmarlo. Es exactamente lo mismo. Como, ahí se va todo. Toda la falacia lógica que lo sostenía todo. Todo explota, todo el castillo de naipes se viene abajo, pero sí, todo ese concepto de tener que contar nuestra propia historia para hacernos, incluso los villanos, incluso los asesinos crean narrativas para justificar sus actos ante sí mismos. En tiempos de guerra se dice, tú eres mi gran problema o me estás quitando el empleo. Siempre se busca culpar a cualquier factor externo que sea posible. Esa es parte de la función del ego, protegerte. Sí. Siempre tiene que poner lo malo fuera de ti. Todos los demás es culpa de todos los demás, no mi culpa. Y lo que es genial es que el último capítulo del libro se titula Jesús y las 3 creencias. Y analizo la historia de los 40 días en el desierto. Cuando vi esto, hombre, me voló la cabeza. De hecho, me di cuenta de esto hace como un año cuando leí la historia, estudiando algunas cosas académicas. Y pensé, Dios mío, Jesús literalmente pasa por las 3 creencias perfectamente, y nunca lo había visto hasta ahora, así que escribí un capítulo sobre eso, y les rogué a mis editores que me dejaran incluirlo. Y dijeron, está bien, de acuerdo. Y el último capítulo muestra cómo Jesús enfrentó estas 3 creencias humanas negativas con las que todos venimos. Y si recuerdas, la primera es, si eres el Hijo de Dios, dice el diablo, di a estas piedras que se conviertan en pan y sacia tu hambre. Está jugando con la creencia de Jesús en la carencia, ¿verdad? Tienes hambre en el desierto. Demuestra que eres Dios convirtiendo piedras en pan. Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. En la siguiente, lleva a Jesús a la cima de un monte, le muestra toda la ciudad de Jerusalén y le dice, si me adoras, todo esto puede ser tuyo. Te daré todos los placeres y la riqueza de esta tierra. Y esa es, por supuesto, la segunda creencia. El apego, el resultado, la felicidad. Puedo sentirme realizado por cosas externas a mí. Y tienta a Jesús con, ¿no te sentirías realizado si te diera toda esta ciudad? Y Jesús lo reprende y recualifica esa también. Y luego la tercera tentación, lleva a Jesús a lo más alto del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, pruébalo lanzándote desde este templo. ¿Y no dice la Escritura que Dios mandará a sus ángeles a cuidarte para que no tropieces con ninguna piedra? Pruébalo. Demuestra que tienes el control. Saltando sin morir. Es la creencia en el control. Yo soy el que actúa. Y Jesús dice, no tentarás a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, y también recualifica esa creencia. Así que Jesús siempre supo la filosofía correcta para contrarrestar al diablo, que en hebreo, por cierto, es ha-Satan, que significa el adversario. Y lo que digo en el libro es que el diablo es obviamente, en mi opinión, una personificación del mundo antiguo del ego humano. Es el diablo en tu mente, ¿verdad? Está susurrando. Siempre está en tu mente. Sí, no está fuera de ti. Por favor, el cristianismo enseña que el diablo anda saltando por el universo causando problemas. Vivimos en Austin y lo vi cruzar la calle diciendo, ¡qué calor, me voy de aquí! Hasta el diablo se está yendo de Austin. ¡Qué calor infernal! Hace un calor infernal, uf. Él dice, voy al infierno a refrescarme. Aquí hace más calor que allá. Estamos 3 grados arriba. Me alegra que hayamos vuelto a Jesús y hayamos cerrado bien la conversación, hermano. Siempre lo hago así, de verdad, hombre. ¿Dónde puede encontrar la gente este libro? Sí, está en Amazon, en casi cualquier lugar donde vendan libros. Estoy en una gira de presentación ahora mismo. Tengo unos eventos más, Miami, Boulder, Austin. Y si quieren ir a mi Instagram o sitio web, pueden encontrar las fechas ahí. Y también pueden conseguirlo en muchas librerías, librerías reales de carne y hueso. No inventes. ¿Todavía existen? Todavía existen. ¿Y dónde puede saber la gente más de ti? Fácil. aronapke.com o youtube.com/aronapke. Estoy en Instagram. Tengo el mismo nombre de usuario en todos lados. Fácil de encontrar. Aaron, de verdad que siempre es un enorme placer tenerte por aquí, hombre. Igualmente. Espero nuestra próxima plática y espero nuestra colaboración en la Cumbre de Maestría del Alma. Igualmente. ¿Qué ganas? Eso será pronto, según el momento de esta grabación. Sí. Si no está ahí, la gente lo encontrará y quizá hagamos otras cosas juntos en el futuro. Así que veamos qué podemos hacer, hombre. Escucha, te agradezco por dar la batalla y por difundir el mensaje, hermano. Te lo agradezco. Muchas gracias. Siempre un placer compartir.